Estimados amigos, vamos a continuar con el análisis del libro de transferencia de calor que estaba yo planteándoles. Estuve observando que en la marcha vamos a estar viendo las características que se usan en MATCAT, los comandos que se usan en MATCAT para cada una de las operaciones. Y así avanzamos con el libro de transferencia de calor, que es la parte más importante en este caso. Considero, por tanto, este video, que sería el video 7 de la serie de videos del libro de transferencia de calor, pues va a estar enfocado allá al estudio de la transferencia de calor, que les digo, todavía este programa está vigente. Lo estuve revisando en institutos tecnológicos nacionales de México, al que pertenece el Tecnológico del Istmo, y sí es vigente. Está todavía aplicándose este programa de transferencia de calor en la especialidad de electromecánica. Por tanto, tiene validez la presentación de este programa por la situación de que está actual. Entonces vamos a comenzar. Aquí están observando, tenemos el capítulo 3 dentro del libro electrónico que yo hice. Tenemos el mecanismos y leyes fundamentales de la transferencia de calor. Luego, introducción a la transferencia de calor, la conducción de calor, convección de calor, la radiación de calor, la transferencia simultánea de calor y la solución de problemas. Por tanto, comenzamos pues a la introducción a la transferencia de calor. Como observaron, le di clic al tema y nos aparece. Eso es las ventajas que tiene precisamente el libro electrónico. Entonces, observamos aquí, introducción a la transferencia de calor. El objetivo es establecer una introducción a la transferencia de calor. Como se lee, la transferencia de calor es una disciplina que es parte de la ciencia física, que desde luego trata de los procesos físicos que implican un flujo de calor entre dos sistemas, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, que establece que el intercambio de energía de cualquier tipo entre dos sistemas siempre será del sistema de mayor energía al sistema de menor energía. Sin embargo, como la energía a la que nos referimos en esta parte de la física es el calor, que se entiende como la energía en tránsito en dos sistemas cuando existe una diferencia de temperatura, según la segunda ley de termodinámica, el intercambio de calor entre los sistemas será pues el del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Así, la transferencia de calor, como es una ciencia física y como ciencia, tendrá sus métodos de estudios científicos, es decir, observación, experimentación, para poder establecer hipótesis y teorías y leyes, así poder establecer paradigmas del sistema físico, recomendando tener una formación científica amplia en el momento de la observación. Por tanto, para el estudio de la transferencia de calor en los sistemas es necesario establecer las propiedades físicas y químicas de los sistemas, así como la caracterización involucrada de la energía involucrada en el proceso, con una información matemática amplia para poder modelar los sistemas. Ahora bien, desde el punto de vista de la ingeniería, la transferencia de calor trata de los métodos para calcular las velocidades de transferencia de energía calorífica, es decir, de la potencia calorífica transferida
entre los sistemas con el objetivo de poder diseñar, construir, instalar, operar, mantener, controlar e innovar sistemas de transferencia de calor de acuerdo a la definición de ingeniería, que es la solución de problemas prácticos con los conocimientos científicos. Importancia del estudio de la transferencia de calor. Su importancia se deriva del hecho de que hay muchísimos y variados procesos a donde interviene la transferencia de calor, como por ejemplo el cuerpo humano, el de los animales, el de los insectos, en los automóviles, en la electricidad, en la electrónica, en la microelectrónica, en la meteorología, en la bioclimática, en la tecnología solar de la conversión fototérmica, en la tecnología de conversión fotovoltaica, en la tecnología de la generación eoeléctrica, en los sistemas de biomasa, en los sistemas de gradiente térmico oceánico, en la oceanografía, en la aeronáutica y en todos los procesos industriales de generación de potencia con gases o vapor, y a la industria de alimentos, industria de pinturas, en la industria metalúrgica, en la petroquímica, en la industria de refinación de petróleo. Como ven, es un amplio campo de estudio, de interés para aquella persona que quiera saber transferencia de calor. Precisamente en la microelectrónica, en el caso de los celulares y de todos los dispositivos electrónicos, el gran problema que tienen es la disipación de calor, y precisamente han ideado muchísimos sistemas para disipar esa energía térmica. Entonces, la actividad que yo recomiendo en este caso es que el alumno mencione los procesos que caen dentro de estos ejemplos y los traiga, los mencione. Ahora, en cuanto al concepto de energía, se entiende en física como la capacidad de realizar trabajo de un esfuerzo o fuerza, y de acuerdo a la ley de Newton de la mecánica, la fuerza que puede causar un cambio de estado, de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por tanto, la fuerza se calcula en función de la masa del cuerpo o sistema o partícula y del cambio de velocidad del sistema, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y eso nos da la unidad de medida Newton, donde la aceleración precisamente es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, y eso nos da las unidades de metros sobre segundo cuadrado, donde V1 y V2 son las velocidades inicial y final en metros sobre segundo, y T es el tiempo que tarda ese cambio de la velocidad en segundos. MATCAD precisamente utiliza, les dije en la introducción, la mayoría de los sistemas de unidades de medida, pero principalmente se basa en el Sistema Internacional de Medida. Introducción, pues. Ahora bien, en la introducción a la transferencia de calor tenemos este otro tema. Ahora bien, en física, el trabajo es igual a energía. Es el producto de la fuerza y el desplazamiento que sufre el sistema en su interacción con la fuerza. Disculpen. Desde luego, para que exista trabajo, el desplazamiento debe ser en la misma dirección y sentido, o en la misma dirección del desplazamiento, pero en sentido contrario a este. Matemáticamente se puede expresar suponiendo que la fuerza tiene un ángulo alfa de su línea de acción y aplicación con respecto al eje X, por ejemplo, que es el eje donde se producirá el desplazamiento. Por tanto, si queremos calcular el trabajo realizado en el eje X, la componente en X de la fuerza sería Fx es igual a la fuerza aplicada por el coseno de alfa, que es el cateto adyacente en ese sistema. Y la hipotenusa
es la fuerza F. Y si el desplazamiento es en X, o sea, delta de X, por tanto se observa que para que exista trabajo en la línea de acción de la fuerza, debe tener la misma dirección que el vector desplazamiento, causando la aceleración del sistema a la misma dirección pero sentido contrario al desplazamiento, causando freno del sistema. De acuerdo a las 3 leyes de la mecánica de Newton, y así modelando matemáticamente esta aseveración, tenemos el planteamiento de que si alfa 1 es 0 grados, el coseno de alfa 1 será igual a 1. Es el trabajo positivo en X, o si existe trabajo en X. Si alfa 2 es igual a 90 grados, el coseno de alfa 2 sería 0. Por tanto, no existe trabajo en X. Si alfa 3 es igual a 180 grados, el coseno de alfa 3 sería menos 1. Es el trabajo negativo o de freno en X. Si alfa 4 es igual a 270 grados, coseno de alfa 4 sería 0. No existe trabajo en X. Si alfa 5 es 360 grados, el coseno de alfa 5 sería 1. Por tanto, existe un trabajo positivo en X o sí existe trabajo en X. De ahí lo aseverado antes. Por tanto, el trabajo y la energía se expresan matemáticamente como el producto de la fuerza y el desplazamiento, es decir, trabajo igual a energía, igual a fuerza por desplazamiento. Si la fuerza está en Newton y el desplazamiento en metros, daría trabajo igual a Newton por metro, resulta trabajo igual a Newton por metro y igual a Joule. La energía, trabajo, y es igual a trabajo, por tanto la energía es igual a Joule, la unidad de medida del Sistema Internacional para la Energía de Trabajo. Con respecto a la temperatura, es necesario definir la temperatura, sus unidades de medida y los instrumentos de medida. Según la termodinámica, en la teoría cinética de la temperatura y la presión, la temperatura es la medida de la energía cinética molecular promedio del sistema. Es decir, la temperatura es 2/3 de Na entre R por la energía media, donde precisamente R es la constante de los gases y Na el número de Avogadro. Por tanto, nos quedaría 2/3 de la energía media entre K, donde este símbolo precisamente es la razón de la constante de gas al número de Avogadro. Entonces, resulta que la energía media es igual a la masa por la velocidad media al cuadrado sobre 2, donde epsilon, pues media, es la energía cinética media de la molécula del gas ideal de masa m. Así tenemos esa relación de esa constante, donde precisamente la constante es la constante fundamental, es una constante fundamental y es la constante molar del gas por molécula que se llama constante de Boltzmann. Esta tiene este valor en Joule sobre kilogramo. La velocidad molecular correspondiente a la energía media se llama velocidad media cuadrática. Por tanto, se observa que a mayor temperatura, mayor velocidad, o a la inversa, por tanto, mayor